Muy buenos días a quienes me conceden el favor de su atención. Resulta de gran importancia para el futuro de los mexicanos las determinaciones sobre el árbitro y las reglas para la elección del 2024, en la que se elegirá al nuevo presidente de la República, a muchos gobernadores, congresos locales y a miles de presidentes municipales y regidores. Como es natural, se ha desatado una intensa lucha de intereses por el control del poder. El presidente de la República hace un año presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. Propuso la destitución de todos los integrantes del Consejo General del INE, la remoción de todos los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la desaparición de todos los institutos electorales de los estados, llamados también OPLES, la eliminación de todos los tribunales electorales de los estados, la supresión de todos los distritos electorales federales y locales. El proyecto de reforma también contemplaba la reducción del 40% de la Cámara de Diputados, del 25% del Senado de la República, del 40% en promedio de los congresos locales de las entidades federativas y una reducción todavía más drástica de los ayuntamientos municipales. Toda la estructura electoral sería sustituida por un nuevo organismo, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, creado mediante un procedimiento que garantizaba el control del gobierno. Se asignaba a dicho organismo la tarea de organizar todas las elecciones federales, locales y municipales. Se buscaba concentrar y centralizar todo el poder en manos del presidente de la República y de su partido. Esta iniciativa de reforma constitucional, a la postre denominada Plan A, fue descartada por el Congreso de la Unión el 6 de diciembre del 2022. Rechazada porque Morena y sus partidos aliados, PT y Partido Verde, no tuvieron los votos suficientes para alcanzar la mayoría calificada, las 2/3 partes, en las cámaras de diputados y de senadores necesarios para realizar modificaciones a la Constitución. Dicho en otras palabras, el pueblo mexicano no autorizó a Morena y aliados modificar la Constitución. No tuvieron en las urnas los votos necesarios para conquistar las diputaciones y senadurías que les permitieran alterar la Carta Magna. En consecuencia, la iniciativa de López Obrador fue derrotada. La respuesta oficial no se hizo esperar. El mismo día 6 de diciembre por la tarde se presentó la iniciativa presidencial para reformar 5 leyes secundarias y para expedir una nueva ley en materia de medios de impugnación electoral. Paquete de reformas conocido como Plan B. Para atenuar la derrota sufrida, Morena y aliados aprobaron a toda prisa el Plan B en la madrugada del 7 de diciembre. Para ello, violaron las más elementales reglas del procedimiento legislativo. No las pasaron a comisiones, no formularon los dictámenes correspondientes, no justificaron la dispensa de trámites y no permitieron la discusión de un documento de más de 300 páginas que, por cierto, casi nadie había leído. Graves vicios de origen que por sí mismos son suficientes para declarar inválido el decreto que contiene el conjunto de reformas del Plan B. Ahora, el presidente trata de justificar las modificaciones legales con el rollo de siempre: acabar con la corrupción y combatir los privilegios. Se propone transformar el INE, que, según él, es un organismo caro y fraudulento. Siguiendo su costumbre, nunca demuestra sus afirmaciones.
Todo es un pretexto para acabar con el INE. En realidad, el plan B busca lo mismo que el plan A, pero por otro camino. Como no pudieron modificar la Constitución, ahora quieren pasar sus iniciativas mediante leyes secundarias para las que solo necesitan la mayoría simple, que sí tiene Morena y aliados. En pocas palabras, lo que se busca es acabar con la autonomía e independencia del INE. Como no pueden abiertamente desaparecerlo, promueven reformas para debilitarlo, incapacitarlo para organizar elecciones seguras y confiables, y para facilitar la intromisión del gobierno. Para ello, mutilan la estructura del instituto, le restan capacidad operativa, le quitan facultades para sancionar candidatos y partidos y flexibilizan las medidas de control en el uso del dinero durante las elecciones. El análisis de algunos aspectos bastará para descubrir las verdaderas intenciones que esconde el famoso Plan B. Punto 1. Se amputa la estructura orgánica del INE. Se despide a más de 2.500 funcionarios del Servicio Profesional Electoral Nacional, el 84.6% del total. Gente que ingresó mediante concurso de oposición, fue capacitada y tiene experiencia electoral. Desaparecen las juntas distritales, formadas por 5 vocales, que existen en cada uno de los 300 distritos en los que se encuentra dividido el país y que se encargan de actualizar el padrón electoral, la cartografía electoral, la atención de los módulos del INE, el establecimiento de las casillas de votación y la organización de la jornada electoral. Dejan en su lugar a una persona por distrito. Los centros urbanos que tienen varios distritos serán atendidos por un solo funcionario. Así cumplieron con la instrucción filtrada a la prensa que recibieron los senadores de Morena de parte del secretario de Gobernación, quien les dijo: descuarticen al INE. Es fácil descubrir la intención de incapacitar al INE para organizar elecciones seguras y confiables, o de obligarlo a pedir apoyo del gobierno, lo que justificaría su injerencia. 2. En la Constitución, el INE tiene en exclusiva la tarea de construir, actualizar y resguardar el padrón electoral. En la ley reformada, la Secretaría de Relaciones Exteriores, organismo gubernamental, naturalmente, se encargará de la parte del padrón correspondiente a los mexicanos que se encuentran en el extranjero. En este momento, 1.300.000 mexicanos cuentan con su credencial de elector. Potencialmente, dicha cifra puede aumentar a 12 millones. Además, los módulos para la expedición de las credenciales de elector estarán ubicados en oficinas públicas, escuelas, hospitales, presidencias municipales, palacios de gobierno, etc., facilitando la intromisión gubernamental. 3. Sobre la propaganda oficial, la Constitución, en el artículo 41, apartado C, segundo párrafo, se establece, cito: durante el tiempo que comprendan las campañas electorales deberá suspenderse en los medios de comunicación social toda propaganda gubernamental. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en el caso de emergencia. Hasta aquí la Constitución. Pero con la reforma morenista a la Ley General de Comunicación Social se establece que solo será propaganda la que así esté etiquetada en el presupuesto. Consecuencia, amplia libertad para los funcionarios para que puedan hacer propaganda en cualquier tiempo, sin que nadie les pueda decir nada, con la única precaución de que no esté así catalogada en el presupuesto.
Los morenos, cuando eran oposición, querían que el gobierno no metiera las manos en las elecciones. Ahora, desde el poder, quieren que no las saque. Con similar ingenio al del monje portugués que le sacó la vuelta a la prohibición cristiana de comer carne roja los viernes de Cuaresma. Y que procedió así. Bautizó a una ternera con el nombre de trucha y después se la comió en un rico bistec. Cuando le reclamaron su conducta, replicó que no estaba cometiendo ninguna falta, pues estaba comiendo pescado que no es pecado. Así, los funcionarios estarán haciendo propaganda que no es propaganda. 4. Finalmente, sobre la fiscalización del dinero que se utiliza en los procesos electorales, se le prohíbe al INE cancelar candidaturas por la falta de informes de ingresos, de gastos o por rebasar los topes fijados para las campañas. La máxima sanción que podrá imponer será de 5,000 UMAS. Esto provocará ventajas para quienes tengan más dinero y no se podrá sancionar a quienes hagan uso de recursos de procedencia ilícita. En suma, el plan B propuesto por el presidente es un atentado a la democracia y contiene un montón de violaciones constitucionales que están siendo combatidas en los tribunales. Además, el presidente viola el juramento que en acatamiento al artículo 87 de la Carta Magna realizó al asumir el cargo de presidente de la República, cuando expresó: protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. No se le autorizó ignorarla y darle la vuelta como lo viene haciendo. La solución jurídica de fondo correrá a cargo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad ante ella presentadas. Aunque no existe ninguna duda sobre la inconstitucionalidad de la reforma, el riesgo se genera porque para tirar ese engendro se requiere la mayoría calificada de la Corte, es decir, 8 de los 11 ministros de la misma. Bastará que el gobierno consiga, mediante el convencimiento, la amenaza o la compra, 4 votos para que se consolide esa barbaridad legal. El presidente ya tiene en la bolsa los votos de las ministras Loretta Ortiz Alf y Yasmín Esquivel Moza. La primera fue fundadora de Morena y diputada por ese partido en el periodo de 2012 a 2015. Y siempre ha votado incondicionalmente a favor de todo lo que viene del Ejecutivo. La ministra Yasmín Esquivel se ha mantenido en su cargo, a pesar del escándalo nacional e internacional al descubrirse y demostrarse plenamente el plagio de sus tesis de licenciatura y de doctorado. Se ha mantenido gracias al reiterado respaldo del presidente de la República al calificar el fraude como pecado de juventud. La ministra copiona depende del apoyo del presidente y el presidente necesita el apoyo de la ministra tramposa para aprobar sus fraudulentas iniciativas. De aquí viene la incertidumbre de los resultados de esos procesos judiciales. Está en curso en la Cámara de Diputados el procedimiento para designar a 4 consejeros del INE, entre ellos a la presidenta del dicho instituto. Existe seria preocupación de que mediante trampas Morena quiera imponer a los 4 consejeros y quedarse con el INE. Este es el plan C y es muy delicado. Ahora, Morena tiene el derecho legítimo de aspirar a conservarse en el poder, pero sin trampas, sin leyes anticonstitucionales y sin aprovecharse del poder del Estado para tratar de imponer la dictadura de un partido hegemónico. Ahora bien, si tiene tanto respaldo del pueblo como dicen, ¿por qué quieren asegurarse por adelantado el triunfo en las elecciones del 24, recurriendo a tantas maniobras? No,
El presidente y su partido saben que pueden perder la elección debido a los malos resultados de su gobierno. Saben que crece el descontento social. Los gravísimos problemas de seguridad no se pueden tapar con rollos. La salud pública es un desastre. La educación pública ha empeorado. Amplios sectores del pueblo han caído en las garras de la pobreza. El pueblo debe descubrir el engaño que entraña la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador. Debe rechazar la demagogia gubernamental y disponerse a enfrentar todo intento dictatorial. Muchas gracias por su atención. Que tengan buen día y los espero en el próximo video. Adiós.